Por primera vez en mucho tiempo, estimados oyentes, estamos observando hoy a un Donald Trump verdaderamente acorralado contra las cuerdas. Observen que, a pesar de la liberación de los archivos de Epstein, donde las menciones a Donald Trump eran ciertamente escandalosas, el Departamento de Justicia se había esforzado de una manera titánica por ocultar cualquier evidencia que fuera concluyente contra el expresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, resulta que finalmente encontraron un correo electrónico, una sola pieza, que era justamente el eslabón perdido para unir todo este rompecabezas que ya de por sí era vergonzoso. Y resulta que ese correo, el mismo que él y su equipo juraron bajo juramento que no existía o que si existía estaba blindado por un privilegio legal inventado, porque ahora analizaremos eso en detalle. Pues bien, ya lo localizaron. Y es la pieza que faltaba para hundir la defensa de Donald Trump. Está ahí. Es un documento de vital importancia que habían intentado esconder bajo 7 llaves. Es un email, fíjense ustedes la gravedad del asunto. Y quiero aclararles algo importante. Lo que tenemos son los testimonios de gente que vio el correo personalmente, y no estamos hablando de un simple periodista, hablamos de congresistas de la nación. O sea que podemos dar esta información con total seriedad, porque se trata de un correo donde el mismísimo Jeffrey Epstein le reenvía a Ghislaine Maxwell toda la transcripción, escuchen bien, la transcripción exacta de una conversación entre los abogados de Jeffrey Epstein y los abogados de Donald Trump. Presten atención a esto. Los abogados de ambos bandos conversaron, y en esa charla, ustedes saben que existe el secreto profesional entre abogado y cliente. Ahí estarían todas las pruebas incriminatorias, todas las confesiones que involucran al entonces presidente, supuestamente protegidas por ese privilegio. Pero aquí es donde vamos a ver dónde les falló la estratagema, porque según esas conversaciones que constan en estos correos, Trump dice textualmente que Jeffrey Epstein no era miembro de su club Mar-a-Lago, sino que era un invitado al que nunca le pidieron que se retirara. Ojo con esto, porque Trump había insistido muchísimo en lo contrario. ¿Por qué esto representa un problema mayúsculo para Donald Trump? ¿Dónde se rompe la cuerda por lo más delgado? Pues porque Trump ha construido toda su defensa alegando que él es un tipo honesto, que él limpió la casa, que él personalmente expulsó a Jeffrey Epstein de su club. Él sostiene que fue quien lo echó, que detectó las actividades de Epstein y decidió no denunciarlo, simplemente correrlo, aun cuando tenía la obligación legal de reportarlo. Bueno, pues aquí está la prueba escrita, la evidencia fáctica de que Trump es un mentiroso. No es solamente una opinión, ya no estamos hablando, señores, de un rumor de pasillo. Este es un correo entre los dos protagonistas principales de esta macabra historia, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, discutiendo precisamente lo que Trump dijo en su momento. Y lo que se confirma es, no es miembro, pero es invitado y nunca lo hemos echado. Esa versión oficial de que Trump no tenía a Epstein cerca se le ha caído como un castillo de naipes. Este documento oculto, que ahora ha salido a la luz sin redacciones, porque el Departamento de Justicia lo había ocultado bastante bien hasta que llegó un congresista con todas las facultades de la comisión a revelar lo que estaba allí metido. Y la primera pregunta que se hace el congresista demócrata que logró descubrir esta evidencia es, bueno, ¿por qué razón el Departamento de Justicia está escondiendo este correo? Muy particularmente este correo entre Epstein y Maxwell, donde se hace la transcripción que involucra a Donald Trump. A ver, ¿recuerdan que les mencioné que argumentaban que esto estaba protegido por un esquema de cliente-abogado? Miren, yo entiendo de leyes y se los digo claro, por supuesto que existe ese secreto. Yo, si fuera abogado, no estoy autorizado y tengo la reserva de guardarme lo que mi cliente me confió. Pero el detalle es que Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein no son abogados. Ahí está, como dirían coloquialmente, el detalle donde la puerca tuerce el rabo. Porque cuando Jeffrey Epstein decide voluntariamente mandar las conversaciones de sus abogados a Ghislaine Maxwell, ahí se rompe el secreto abogado-cliente.
¿Por qué? Pues porque ni ella ni él son letrados. Ellos están discutiendo algo que dijeron terceros. ¿Me explico con claridad? Ahí no hay privilegio legal que proteja eso, y esa es la excusa que quería usar precisamente Pam Bondi y el Departamento de Justicia para proteger esta conversación. Pero desde el momento en el que ellos voluntariamente lo intercambian en este correo, el argumento se les cae a pedazos. Es como si yo le cuento a mi vecino lo que me dijo mi abogado y luego el gobierno dice, no, eso es confidencial. Lo es si le preguntas a mi abogado, pero no si le preguntas a mi vecino. Esa defensa no tiene ni pies ni cabeza, estimados. Pero bueno, lo escondieron igual. Y cuando el congresista Jamie Raskin, quien descubrió todo esto, un demócrata de Maryland, tuvo acceso a esta instalación especial del Departamento de Justicia y vio personalmente con sus propios ojos esta conversación, se dio cuenta de que lo que Trump ha estado diciendo durante años es una falacia, una contradicción total. Ahora, imagínense esa escena. Raskin llega a las instalaciones del Departamento de Justicia. Él tiene el derecho a tener acceso a los archivos sin redactar, sin tachaduras, sin censura, y se encuentra con los documentos que el público ha visto, pero nosotros los hemos recibido llenos de líneas negras, ¿no? No podemos ver gran cosa porque al final todo está tachado, pero él sí pudo ver lo que hay debajo. Y resulta que lo primero que se encuentra es eso, un correo que contradice la defensa del presidente de decir, yo ni lo conozco, aquí no lo quería, yo lo corrí. No es cierto, no lo corriste. Y sus abogados y los tuyos se estaban poniendo de acuerdo para confabular. Es una prueba de que la narrativa oficial, señores, era falsa desde el principio. Lo peor de todo esto es que hay miles de documentos más. Muchos todavía están ocultos, otros probablemente ya han sido destruidos. Porque aquí hay que entender algo fundamental. El gobierno de Trump prometió transparencia total con los archivos de Epstein. Dijeron que iban a desclasificar todo, que el pueblo estadounidense merecía saber la verdad. Apenas se sienta este señor en la Casa Blanca y hace todo lo contrario. De 6 millones de documentos, nada más entregaron 3, y esos 3 millones tachados por el mismo FBI, y el resto, los otros 3 millones que directamente se niegan a entregar, dicen que son duplicados o que no son relevantes. Y entre esos papeles resulta que hay denuncias de activistas, de víctimas, testimonios de mujeres que fueron traficadas, entrevistas que nunca se han hecho públicas. O sea, el gobierno de los Estados Unidos está decidiendo qué es relevante y qué no. Pues si no es relevante, libérenlo. ¿Cuál es el problema? Si está duplicado, suéltalo. Lo leemos 2 veces. No nos vamos a gastar la vista por leer la misma cosa 2 veces. Suéltalo. Ahí hay casos de tráfico, de trata infantil. Vaya, es como si el zorro se ofrece hoy a cuidar el gallinero. Y entonces llega Pam Bondi, la fiscal general, a testificar ante el Congreso y precisamente la interrogan sobre este correo específico. El congresista Dan Goldman, de Nueva York, fue directo. A ver, señora fiscal, ¿va a desclasificar este documento que involucra al presidente para que se sepa la verdad? ¿Y saben qué respondió Pam Bondi? Que es privilegiado porque es entre cliente y abogado. No, no es entre cliente y abogado. Esto es entre 2 cómplices que se contaron todo, entre Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Ninguno de ellos era cliente ni abogado del otro, eran socios y pareja. 5 veces Pam Bondi dijo que no podía hacerlo amparándose en el privilegio y se negó a responder. Protegió a Donald Trump hasta el final con esa excusa barata y luego presume de ser una flamante abogada. Yo no sé dónde consiguió su título, en qué rifa se ganó esa cédula profesional, porque Raskin está señalando con precisión jurídica que no hay base legal para esa negativa. La fiscal general incluso insulta al congresista, quien es profesor de Derecho Constitucional y egresado de Harvard, no un simple empleado de Trump como ella. Pero cuando le hacen estas preguntas incómodas, ocurre el colmo de la falta de respeto institucional.
Resulta que mientras los congresistas estaban investigando, el Departamento de Justicia los estaba espiando. Fíjense que yo sospechaba que algo así ocurría, porque cuando uno se conecta para acceder a los archivos de Epstein que liberó el gobierno, te piden confirmar que no eres un robot y haces todo un procedimiento. Yo me dije, ¿ustedes creen que no están llevando un registro de las direcciones IP de quienes queremos acceder a estos documentos? Desde el momento en que ingresas, eso actúa como un programa espía. Te vigilan todo, desde dónde te conectas, qué ves, qué descargas. Y miren, no me equivoqué. Resulta que esos archivos tienen un sistema interno llamado Born Book, que registra qué estás buscando, quién eres y para qué accedes. Le dan seguimiento. Y cuando los congresistas usaron las computadoras prestadas para revisar los archivos, resulta que esas máquinas tenían una herramienta para investigar a los propios legisladores. Los estaban espiando. Querían saber qué preguntas iban a hacer, qué documentos vieron, por cuánto tiempo los vieron. Y con eso Pam Bondi preparaba sus respuestas. Eso, señores, es una violación clarísima a la separación de poderes que da vergüenza ajena. La manera en la que están encubriendo toda esta situación, donde el Ejecutivo hoy está espiando al Poder Legislativo por hacer su trabajo de supervisión, es gravísima. Es como si en un juicio el acusado tuviera acceso a las notas del fiscal. Imagínense la magnitud de esta aberración. Y todo esto sucede mientras hay una ley que supuestamente obligaba a la transparencia de estos archivos. Nada es transparente aquí. Es un verdadero circo. Supuestamente es la misma ley bipartidista que Trump aprobó, donde se exigía liberar todo sin excepciones. Bueno, las únicas excepciones eran los nombres de las víctimas, y curiosamente fue lo único que ya revelaron en parte. Y fuera de eso, encuentran todo tipo de excusas, y si no las encuentran, se las inventan para no sacar los nombres de los poderosos. Incluso dicen que son privilegiados cuando evidentemente no lo son. Ahora inventan que son duplicados, que no son relevantes. Pero los años pasan, las víctimas siguen esperando justicia, muchas ya no están en este mundo, sea por accidente o no. Curiosamente, cada vez son menos las sobrevivientes, pero no debemos olvidar que detrás de esos documentos hay personas muy poderosas, hay víctimas que fueron abusadas siendo niñas, que merecen que su testimonio se escuche y merecen justicia. Y creo que es válido preguntarse qué están escondiendo realmente. Porque si fuera solamente un correo incómodo para Trump, los demócratas ya lo habrían filtrado por juego electoral. Pero parece que hay algo más grande, algo que podría involucrar a gente muy poderosa de ambos lados, republicanos y demócratas. Recuerden que Epstein no operaba solo. Epstein no era republicano ni demócrata. Él buscaba el espionaje y el control de todos los poderosos de Estados Unidos. Alguien mandaba a Jeffrey Epstein a hacer esto, y muchas acusaciones apuntan a servicios de inteligencia extranjeros, como los de Israel. Epstein tenía una red de contactos que incluía políticos, empresarios, científicos, realeza, gente de México, de Colombia, de España, de Inglaterra. Siempre que estuvieran en posiciones de poder eran un objetivo. Así que cuando el gobierno de Trump dice que no puede mostrar esos documentos por razones de seguridad nacional, imagínense a qué se refieren. No es por un secreto cliente-abogado, eso no tiene nada que ver. Ahí está el príncipe Andrés, ahí están banqueros, senadores. Si revelan los archivos, sería una purga geopolítica brutal en los Estados Unidos. Gente que estaba en el poder entonces y que sigue ahora más encumbrada que nunca. Si algo puede unir a demócratas y republicanos es esto, evitar la cárcel y la destrucción de sus carreras. Lo que habrá al final es una negociación de a quién sacrifican, no nos engañemos. Y obviamente Donald Trump no se va a sacrificar a sí mismo. Por eso Pam Bondi se expone, por eso el Departamento de Justicia espía a los congresistas. Por eso hoy vemos a un Trump en pánico cuando se menciona este correo, porque saben que si se hace público, la gente leerá lo que realmente dijeron los abogados, sin protección legal alguna.
Lo irónico es que fue Trump quien se presentó como el candidato antisistema, el que iba a drenar el pantano, y resulta que está metido hasta el cuello en él. No solo eso, su fiscal general usa todos los recursos del Estado para evitar que el pantano se seque. Es la hipocresía llevada a un extremo brutal, como si el ladrón pidiera ser el jefe de seguridad. Así que, ¿qué nos queda? Esperar y ejercer presión mediática para obligar al gobierno a soltar los documentos, confiar en los congresistas que aún hacen su trabajo, como Raskin o Goldman, y que sigan empujando los pocos que no están embarrados en esto. La gran mayoría son jóvenes, porque los viejos lobos de mar están ahí metidos. Debemos compartir esta discusión porque la historia nos demuestra que el poder siempre intenta esconder la verdad, pero la verdad, aunque tarde, siempre termina saliendo. Es como el agua, siempre encuentra su camino. Nos vamos a dar cuenta de quiénes defendieron a las víctimas y quiénes protegieron a los victimarios. Ya nos estamos dando cuenta ahora que Trump llegó al poder y muestra su verdadero rostro. Ya hay demasiada gente que sabe que existen estas pruebas. Así que si este tema les parece de interés y quieren un seguimiento real, los invito a suscribirse a María del Carmen, porque aquí estamos exponiendo las cosas tal como suceden, lo que los grandes medios callan. Gracias por sus comentarios. Leo aquí. Congresistas, fiscales, jueces y medios solo se hacen los desentendidos. Nadie va a caer. 6 meses y veremos que es cortina de humo. Increíble que ya se hayan liberado 3 millones de archivos censurados y no hay un solo detenido. Tienen toda la razón. Es inaudito que no haya una sola investigación seria del FBI o la CIA, mientras se inventan conflictos internacionales. Gracias también a quienes comentan, eres el único con coraje para hablar de estos temas. Me enorgullece que valoren este espacio en María del Carmen. Otro comentario dice, Trump se siente emperador romano, se siente Tiberio. Es la misma historia de siempre, el poder corrompiendo absolutamente. Y si se corta el video, díganmelo. Sobre todo a nuestros amigos en Estados Unidos, que reportan problemas para acceder a nuestras transmisiones o que el algoritmo les oculta las notificaciones. Por eso es vital que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Es la única esperanza de mantenernos informados y llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente análisis.